Yom Yerushalayim Sameach. Hoy estamos en una circunstancia mucho más que especial en todo lo que representa el arte de celebrar. Yerushalayim es un arte en sí misma. Tal vez es el único lugar de este mundo, de este universo, sin haber conocido el mundo, aunque alcance con conocer a Yerushalayim en parte, para saber que la pincelada del Boré Olam, su mejor obra, su arte tan singular, está allí. Asara Kavim Shel Yofi Naflu La'olam. 10 efluvios de belleza descendieron al mundo. Tish'a mehem natela Yerushalayim. 9 de esos efluvios de belleza los tomó Yerushalayim y Kodesh. Y no me cabe ninguna duda que los enamorados del Midrash, nuestros sabios de bendita memoria, que siempre fueron enamorados de la vida y ante todo enamorados de esa ciudad que es la vida, nos regalan obviamente un tiempo muy particular en este Tafjet Iyar, una fecha que tiene que ver con la posteridad, con la modernidad. Cuando hace 53 años, hace 13 horas atrás, Am Israel se volvía a reunir con su ciudad. Una ciudad abandonada, postergada, que vivía entre los claroscuros de un castigo que no imaginamos por qué le había propinado el hombre Ismael a esa ciudad. Será porque jamás la consideraron, puede ser. Sin embargo, los efluvios de belleza descendieron a Jerusalén y hoy es aquella ciudad del sueño que soñó David, aquella ciudad que abrazó Shelomo, aquella ciudad por la cual lloraron los exiliados y esta ciudad por la cual cada uno de sus hijos, cuando retorna a ella, cuando retorna a su casa, a la tierra, en última instancia, se regala la posibilidad de decir yo soy parte de ella. Nuestro Shiur hoy está dedicado a este 53 aniversario de la reunificación y la liberación de Jerusalén. Shichrur Beihud Jerusalén. Una Jerusalén que permanece unida, como la soñó el rey David. En este 28 de Iyar, hoy es precisamente 28 de Iyar. Nuestro Sheur, como siempre, Leilu Nishmat, Abraham Ben Celia, Nishmatan Tzidol Haim, Nishmato, Abraham Tito Kataife Ben Yitzhak, Rachel Bat Leiv, y Meir Neuach Ben Amelia, Nishmatan Tzidol Haim. Quiera que sus familiares aquí y allí puedan recordarlos permanentemente y hoy unirlos en el recuerdo de Yerushalayim. Con el permiso de nuestro Kahal habitual de cada jueves, que le agradezco a todos participar de este escenario, hoy quisiera hablar en honor a Yerushalayim, en uno de los shiurim que el Rabbi Aaron Lichtenstein, Zecher Tzadik Libraja, pude escuchar de su propia boca. Hace años, por supuesto, hace muchos años, falleció el año pasado el Rabbi Lichtenstein. Y en última instancia, es uno de los temas que me cautivó para poder comprender algo más de todo un escenario tan peculiar de esta ciudad de Jerusalén. Aprender algo que creo nos merecemos, porque en última instancia es lo que nos va a permitir concebir un punto que tal vez no sea de los más fáciles para comprender. Vamos a hablar acerca de la Kedushá de Jerusalén y sus implicaciones. Los quiero invitar tal vez a aprender algunos términos nuevos, o tal vez no, pero por lo menos traerles aquí la discusión rabínica generacional y por sobre todas las cosas, lo que representa para nosotros hoy esta ciudad.
La Gemara en varios lugares aborda la cuestión de si la primera santificación, la Kedushá Rishoná, enseguida lo explicaremos, fue solo temporal o supuestamente para siempre. Esta pregunta surge tanto con respecto a la santidad de Eretz Israel, a la Kedushá de Eretz Israel, como también respecto a la Kedushá de Jerusalén y el templo. Tengámoslo presente, por favor. Dos tipos de Kedushot. ¿Qué se refiere esto de Kedushá Rishoná? La tierra fue santificada por primera vez en los días de Yehoshua, o sea, en los días de la conquista. Eso se llama Kedushá Rishoná. Allí es cuando nosotros fuimos los protagonistas de darle a esta ciudad, a la tierra, la Kedushá. La santidad de Jerusalén y el templo llegó en los días de David y su hijo Shalom. Bien. O sea que tenemos aquí dos escenarios diferentes. Kibush Haaretz, la conquista de la tierra, y luego la unificación de Jerusalén al reinado de David, que fue su capital primera, y, por supuesto, la edificación del Bet HaMikdash con Shelomo Amelech. Con respecto a ambas santidades, la pregunta de la Gemara es si ellas debían ser válidas para siempre, esa Kedushá queda, o si cayeron con la destrucción del templo y el exilio de Babilonia en los días de Nebuchadnezzar. Quiere decir, si el templo fue destruido, la Kedushá ha decaído, y si el pueblo fue exiliado, no está en su tierra, la santidad de la tierra tampoco permanece. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el tema a analizar? La esencia del problema es si estas santidades dependen de circunstancias externas específicas. Esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Depende realmente de aspectos solamente externos? Por ejemplo, que nosotros, el pueblo de Israel, esté presente en la tierra de Israel. O si no, dependen de otra cosa. De modo que una vez que la santificación original surta efecto, siga siendo válida para siempre. O sea, si ya el pueblo de Israel cumplió la época de Yeshua, esta tierra tiene que duchar. Y si Jerusalén albergó al sagrado templo de Jerusalén una vez, aunque fue destruido, y una segunda vez, aunque fue destruido, la Kedushá vale para siempre. O, si fue destruido y el pueblo judío exiliado, en sendas veces, se pierde, obviamente, la Kedushá de uno y del otro. Bien, la Gemara plantea una pregunta similar respecto a una Kedushá Sheniá en los días de Ezra. Esto también es vital, es muy, muy importante. Tenemos una Kedushá segunda de la tierra de Israel en los días de quién? De Ezra a Cohen. Ustedes saben que el tiempo de Ezra y de Nehemías es la época del segundo templo de Jerusalén. El escenario se llama Shivat Zion. Y ahí tenemos a Jerusalén y al templo. Por lo tanto, en principio, la Gemara se plantea un escenario nuevamente interesante, que el segundo templo de Jerusalén y Jerusalén, donde es el asiento del pueblo judío en la tierra, por supuesto, van a representar la Kedushá Sheniá. Entonces, repito, para los que se vienen sumando, y les agradezco a todos que nos honren con su presencia hoy, en este día tan particular de Yom Yerushalayim, donde tenemos la Gemara que plantea acerca de la Kedushá Rishoná, de la tierra y de Jerusalén.
la tierra que fue santificada por primera vez en los días de Yoshua, mientras que Jerusalén y el Bet HaMikdash en los días de David y Shlomo. La pregunta de la Gemara es si son válidas para siempre esas santidades o se termina con la destrucción del templo, por ejemplo, y el exilio de Babilonia en los días de Nebuchadnezzar. Lo mismo, obviamente, con la destrucción del segundo templo y el exilio de Roma. Bien, la discusión es si la Kedushá está más allá de las circunstancias externas, o sea, más allá de la presencia del pueblo judío en la tierra, o si es válida para siempre. Lo mismo se plantea la Gemara con respecto a la segunda santificación, la Kedushá Sheniá, en los días de Ezra. Ustedes entienden cuál es la idea, ¿verdad? La idea es que la tierra de Israel y Jerusalén forman parte de un concepto que se llama Kedushá, la santidad. ¿Cuándo es la santidad? Cuando Am Israel se encuentra en la tierra de Israel, en esa perspectiva, cuando la conquista, y luego, por supuesto, tenemos cuando Jerusalén, en la época de David, el rey, forma parte del reinado. Y a partir de allí, esa santidad empieza a funcionar. La pregunta es, con las destrucciones y los exilios, ¿se cierra la santidad? Y tenemos dos santidades, una en la época de Yoshua y la otra en la época de Ezra, cuando se produce, obviamente, como decíamos aquí, Shivat Zion, el retorno de los judíos a Zion. Muy bien. Tenemos que ir a las fuentes y obviamente vamos a recurrir a la fuente primera, que se llama el Rambam, que es uno de los primeros en trabajar este concepto. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, distingue entre las dos santidades. ¿Qué dice Rambam? Con respecto a la santidad de la tierra de Israel, el Rambam dictamina que la primera santificación, la primera Kedushá, ocurrida en la época de Yoshua, ha terminado. Y que solo la santificación realizada por Ezra es válida para siempre. O sea, la primera Kedushá se terminó. La única que es válida, ad eternum, es la Kedushá de la tierra de la época de Ezra, de Shivat Zion. Ahora, ese es el primer punto. Si vamos a ver ahora respecto a la santidad del templo y de Jerusalén, ¿qué dice Rambam? Rambam dice, la santificación original es válida para siempre. O sea, aquí el Rambam nos dice, mira, lo que hicieron David y Shlomo, su hijo, eso es válido para siempre. Esto significa que fundamentalmente que a uno se le permite hoy, dice Rambam, comer de los sacrificios más sagrados, Koché Kodashim, eso se llaman los sacrificios más sagrados, en el sitio donde se encontraba el templo, y comer el segundo diezmo, el Maaser Sheni, dentro de los confines de Jerusalén. O sea que hoy, para el Rambam, en el momento que él escribe todas estas leyes, implica de que si él llega a Jerusalén, él puede comer los sacrificios más sagrados y o el Maaser Sheni eventualmente, el trabajo de la tierra. Por otro lado, y acá también tiene una implicancia para las preguntas posteriores, alguien que pisa el sitio del templo en estado de impureza ritual es responsable del castigo de Karet. Ustedes vieron que las grandes discusiones que hay entre las franjas rabínicas en la modernidad es si se puede ascender al monte del templo, si se puede pisar ahí arriba. Porque tal vez, digamos, independientemente de que la impureza hoy no tiene la misma versión de la impureza en la época del Bet HaMikdash, ya que nosotros estamos viviendo todavía entre Tum'at Ha'amim, entre la impureza de los pueblos, así todo, mucha gente dice, no se puede ascender, porque estaríamos pisoteando lugares que pueden haber tenido Kedushá. ¿Recuerdan, verdad?
Y por lo tanto, quienes recomiendan no subir para nada al monte del templo, al Harabay. El Rambam dice en su legislación, por supuesto estamos hablando de su libro, el Mishneh Torah, está hablando de Ilhot Beit HaBechira, las leyes de la casa elegida, el santuario. Entonces dice que quien pisa el templo en estado de impureza ritual se hace responsable del castigo de Karet. Karet lo aleno, es un castigo complejo. Es que esa familia o esa persona se verá truncado por una decisión celestial. No es un castigo bidei beddin, es un onesh bidei shamay, así se lo llaman en hebreo. Entonces Rambam, en Ilhot Bet HaBechira, explica la diferencia entre las dos santidades de la siguiente manera. Él dice que la santidad de Jerusalén y el templo, atención, depende de la Shejina. La santidad de Jerusalén y el templo dependen de la Shejina. ¿Qué significa la Shejina? La Shejina representa la presencia de Dios, no otra cosa. La presencia de Dios, no más. Y la Shejina, dice Rambam, nunca se fue. De ese lugar nunca se fue. Entonces, si la Shejina siempre estuvo, el lugar sigue teniendo Kedusha. Mientras que la santidad de la tierra de Israel depende de la conquista de la tierra, ¿cierto? Y por lo tanto, caducó cuando la tierra fue quitada de la posesión de Israel. O sea que el Rambam, si hoy estaría presente en nosotros, está presente, pero me refiero, si hoy podríamos tener la pesicá del Rambam, deberíamos ver si el Rambam sostiene que hoy podemos hablar de Kedushat Eretz Israel. A mí no me cabe duda que sí. Y el Rambam seguramente lo diría a la par de nosotros. No me cabe tampoco ninguna duda. Pero que en última instancia nosotros debemos tratar de comprender y entender que perdimos la autonomía en el exilio del reinado de Yehudá, Babilonia. Perdimos la autonomía después del segundo estado judío, en la época de los Hashmonaim, a manos de los romanos, con Herodes y todo lo que siguió después en el pueblo judío, y ahora estaríamos eventualmente ante el escenario de la Kedushá tercera, aunque la Kedushá para el Rambam, de la santificación realizada por Ezra, es válida para siempre. Entonces él sostiene que la santidad de Jerusalén y el templo depende de la Shejina, es otro factor. Mientras que la santidad de la tierra de Israel depende de la conquista de la tierra. Ahora, por supuesto que la posición de Rambam, controvertida, se puede hablar mucho, pero vamos a centrarnos en la posición de algún autor que vale la pena muy bien conocer, y que fue el Rahabad. No sé por qué se lo ha bautizado como el Raibed, la verdad es que no sé, pero el Rahabad es Rahabad, no es el Raibed. ¿Quién fue Rahabad? Aquí les puse un poquitito de su historia. El Rahabad nació alrededor del año de la creación 4885, 1125, y falleció en 1198. El rabino Rahabad, Abraham ben David, o Ibn Daud, como se lo llama en árabe, el Raibet, lo llaman, no es el Raibet, es el Rahabad, por las iniciales de su nombre, nació en el sur de Francia, unos 20 años. Yo sugiero que nació eventualmente 10 años antes que el Rambam. Y tuvo la suerte de que Posquea, su lugar de nacimiento, no estaba lejos de la ciudad de Lunen. Allí, en ese momento, Lunen se había reunido la crema, para llamarlo de una manera, de los talmudistas, y la universidad de allí era el refugio de eruditos perseguidos en todos los países del mundo. Muchos creen que Lunen
había comenzado a funcionar como un centro de la Torá desde el momento de la destrucción del segundo templo, hasta ese punto. En esta esfera de aprendizaje profundo llegó Abraham ben David para su propia educación. Entre sus escritos, y eso es lo que me interesa traerlo aquí, se destacan sus notas. Se les llama Asagot, y es una crítica bien marcada al Mishneh Torah del Rambam. Si hay algún crítico del Rambam por excelencia, ese se llama Rahabad, Rabbi Abraham ben David. Rabbi Abraham ben David fue un crítico muy severo del Rambam, pero fue impulsado principalmente por su ferviente ortodoxia. El Rabbi Abraham ben David temía, y esto era el temor de muchos, que el Mishneh Torah citase la última palabra sobre la ley judía. Era una obra de codificación espectacular, única para su época. Estamos hablando del siglo XII. Todavía no tenemos Shulchan Aruch. Tenemos algunas codificaciones anteriores, pequeñas, pero el Rambam abarca toda la halajá en su Yad HaZaká, sus 14 tomos del Mishneh Torah. Pero tenía miedo de que el Mishneh Torah citase la última palabra sobre la ley judía. Y entonces, si la gente leería el Rambam, la gente podría reemplazar el estudio real de los diversos argumentos académicos que comprenden el Talmud. Que la gente se alejase del Pilpul, del estudio de la Gemara, de donde se origina la discusión de la halajá. Y entonces, el Rahabad temía que las personas puedan estar inclinadas a usar el Mishneh Torah como su Biblia, perdonando la expresión. Y de aquí en adelante, dejar de discutir y sopesar los problemas de los judíos a fondo. O sea, para él era vulgarizar la halajá. Sin embargo, el tiempo demostró que estos dos hombres contribuyeron mucho al avance del aprendizaje judío. Pero gracias a sus profundas discusiones, ¿no? Y claro, son contemporáneos, no hay ninguna duda. Y el Rambam siempre fue testigo de sus asagot. El Rabat no está de acuerdo con el Rambam, por supuesto, con respecto a la santidad de Jerusalén, separada de la santidad de la tierra. Y él dice, esta decisión, la decisión de Rambam, se deriva de su propio razonamiento. Esto no hay nadie que lo apoye a ese nivel. Y no sé de dónde viene. El Rabat lo dice, totalmente convencido. Según la opinión de que la primera santificación, Kedushá Rishoná, ¿sí? ¿Se acuerdan? No fue para siempre. La primera, cuando entramos a la tierra de Israel, Yoshua. Para el Rabat, dice, esa santificación que no fue, no hay distinción entre el templo de Jerusalén y el resto de la tierra de Israel. Entonces dice, si no es para siempre, no hay diferencia entre la tierra y el templo y Jerusalén. Ninguna es para siempre. Además digo, incluso según el Rabbi Yossi, la Gemara está citando ahora, quien dijo que la segunda santificación debía ser para siempre, a pesar de que, como el Rambam sostiene esto, solo dijo esto con respecto al resto de la tierra de Israel, dice el Rabá, pero con respecto a Jerusalén y el templo no lo dijo. No. Discute Mamash con el Rambam, difiere de él. Dice el Rahabad, porque Ezra sabía que el templo y Jerusalén cambiarían en el futuro. Ezra sabía que Jerusalén y el templo, entiendo que Rabat dice, así como se destruyó una vez, se va a destruir una segunda vez. Va a pasar en ese escenario. Entonces, dice que Ezra sabía que el templo y Jerusalén cambiarían en el futuro y serían santificados por otra santificación eterna con la gloria de Dios para siempre. Aleluya. Así se me reveló. Miren lo que dice Rabat, el misterio de Dios a los que le temen. Esto es lo que el Rabat dice. Esta es
la pequeña Itgalut, la pequeña revelación de lo divino a mí. Por lo tanto, una persona que ingresa allí, en el sitio del templo, hoy no es responsable de Caret. O sea que para el Rabat, en sus tiempos, hoy también, quien entra en la Rabai no es responsable de Caret. Y por eso lo disiente del Rambam absolutamente. Espero que ustedes me vayan siguiendo y me vayan entendiendo, porque es realmente apasionante ver esto. Dijimos que el Rabat al principio dice que la distinción del Rambam entre la santidad de la tierra de Israel y la santidad del templo no debe aceptarse. Eso está claro. Si la primera santificación de la tierra caducó, entonces lo mismo debe aplicarse a la primera santificación del templo. Entonces aquí tenemos que presentarles que hay dos formas de entender este argumento. Primero, la santidad de la tierra de Israel es inferior, en principio, ¿no? Estamos pensando, es inferior a la santidad de Jerusalén y el templo. Y por lo tanto, si la santidad inferior de la tierra no sobrevivió a la destrucción y al exilio, tanto más debe hacerlo la santidad no sublime de Jerusalén y el templo han caducado. Si eso que era de menor nivel caducó, lo otro que era de mayor nivel, alajat kama betoma, con mucha más razón. Ahora, la segunda opción también es llamativa, donde la santidad de Jerusalén y el templo depende de la santidad de la tierra de Israel. ¿Cómo es esto? De tal manera que sería imposible que la santidad de la tierra haya caducado, mientras que la santidad de Jerusalén y el templo aún continúan. O sea, no puede ser que uno terminó y la otra sigue. Si obviamente ambas están en una dependencia. Según el Rambam, estudiábamos, esta era la situación durante el periodo entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. Mientras que el segundo Rabat, tal situación es imposible. O sea, la santidad de la tierra había caducado porque se fueron al exilio, mientras que la santidad de Jerusalén y el templo continuaban. Entonces aquí es donde entramos otra vez a analizar dos aspectos en la santidad de Jerusalén. Jerusalén y Kodesh, como le llaman los árabes, ¿no? Quds. El Quds de ellos es Kodesh. No es Kodesh para ellos, porque ellos tienen Medina, Meca, todo ese escenario anterior, obviamente. Ahora bien, por un lado, esta santidad está conectada con la singularidad de Jerusalén en relación con las otras ciudades de Israel. Hablamos aquí de la singularidad de Jerusalén. No perdamos de vista. Dice, solo en Jerusalén se puede construir el Bet Mikdash. Y solo allí se pueden comer sacrificios de santidad menor. El Rambam habló de Kodesh Kodashim, acá hablamos de Kodashim Kalim, los sacrificios de santidad menor, y también el Maaser Sheni, el segundo día, la ciudad. En la ciudad, no en el templo. Por otro lado, es posible que Jerusalén haya sido santificada solo porque es parte de la tierra de Israel. Jerusalén está separada del resto de la tierra. O sea, por un lado, sí, está separada del resto de la tierra, vive en otra realidad. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice la Gemara, Jerusalén Jerusalén no fue dividida entre las tribus. Quedó en la Najalá de Binyamin, pero no para que Binyamin sea de ella. Pero no fue repartida entre las tribus. Pero si bien Jerusalén está separada del resto de la tierra, saca su santidad, abreva su santidad de la tierra. ¿Cómo es?
considerada Jerusalén como el Hatzer Hashem, de Hatzrot Bet Elokeinu Yafeh, como decimos en Mizmor Shilo y en Shabbat. Odien Ubum Beseba, de Shenim Bedanielu, etc. Es considerado como el patio de Dios, Hatzer, pero no está separada de su entorno. La santidad única de Jerusalén es como una segunda historia que descansa sobre la santidad básica de la tierra de Israel, en medio de la cual está situada. Y esto quiero que lo tengamos, obviamente, bien marcado, ¿no? Porque es muy importante tener este escenario, por lo menos a nivel personal. Digo, es tan importante, pero también basada sobre la santidad de la tierra de Israel. Entonces, para poder volver a entender al Rabbi Abraham ben David, eventualmente, es que su argumento puede entenderse de la siguiente manera. Si la santidad de la tierra hubiera caído en el exilio, la santidad de Jerusalén no podría haberse mantenido intacta. Cuando la tierra de Israel se convierte en una tierra como todas las demás tierras, Jerusalén también pierde su posición única. Esto es el Rabat. Habehatalea. Uno del otro depende. Y esta es la fuerza de la tierra de Israel frente a nuestra eterna e indivisa Jerusalén. Todo está en una relación realmente íntima. Y es bueno que esto sea expresado en esa realidad. Ahora bien, el Rambam, como hemos visto anteriormente, no está de acuerdo con el Rabat. El Rambam que dijo que la santidad de Jerusalén se mantuvo vigente incluso después de que la santidad de la tierra de Israel caducara. El Rambam dice, no, Jerusalén se mantiene, más allá de que la santidad de Israel termine. Entonces, seguramente el Rambam sostiene que no hay conexión entre las dos santidades, como si el Rabat lo busca, y que la santidad de Jerusalén no depende en absoluto del estado de la tierra de Israel. O sea, dos santidades separadas. El Rabat dice, una depende de la otra. Pero Chaim Soloveitchik no era el padre, sino el tío del Rabbi Yosef Dovalevi Soloveitchik y su hijo Rav Moshe Soloveitchik entendieron el Rambam de manera diferente. Toda la familia Soloveitchik es una familia estudiosa del Rambam. ¿Cómo entienden Rav Soloveitchik y su hijo al Rambam? Según ellos, hay dos aspectos de la santidad de la tierra de Israel. Veamos esto que es muy, muy interesante. Dos aspectos de la santidad de la tierra de Israel. Un aspecto se llama Kedushat Adamah, Kedushat Haaretz, la santidad del suelo. ¿En qué sentido? Bueno, esto es realmente de importancia respecto a la obligación en las mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Entonces, claro, para eso el suelo es Kedushat total. Un segundo aspecto es Kedushat Makom, la santidad del lugar. También eso es otro aspecto. Son dos conceptos diferentes, dos aspectos de la santidad. Siendo la tierra de Israel el lugar donde descansa la Shejina. Entonces, la santidad del suelo, Kedushat Haaretz, para el cumplimiento de las mitzvot, y Kedushat Makom, ya que la tierra de Israel, toda la tierra de Israel, es el lugar donde descansa la Shejina. ¿Bien? El primer aspecto, la santidad del suelo, transcurrió junto con el exilio, pero su existencia continua no es necesaria para que la santidad de Jerusalén y el templo permanezcan vigentes. Quiere decir, dejamos la santidad del suelo y cumplir las mitzvot, como no se cumplen mitzvot
ligadas al suelo fuera de la tierra de Israel. Y por lo tanto, eso no es necesario para la santidad de Jerusalén y el templo permanezcan vigentes. El segundo aspecto, que Kedushat HaMakom, continuó todo el tiempo para la Shekinah. Porque la Shekinah, como decía, estudiamos, el Rambam también, nunca se fue. La santidad de Jerusalén y el templo se basan, o la santidad se basa, en este segundo aspecto de la tierra de Israel. Y como este aspecto nunca caducó, la santidad de Jerusalén siempre permaneció intacta. Y esto no es un tema menor. Según este pensamiento, el Rambam está de acuerdo en que la santidad de Jerusalén está conectada con la santidad de la tierra y depende de que toda la tierra se defina como el lugar donde descansa la Shekinah. ¿Se acuerdan? Entonces que toda la tierra es el lugar donde descansa la Shekinah. Si no, eventualmente tenemos un problema. Si la Shekinah reposa solamente en Jerusalén, entonces no estaremos bien posicionados. El fin de la nota crítica del Rabat suena diferente. El Rabat argumenta que hay espacio para distinguir entre las dos santidades de la manera opuesta. La santidad de la tierra de Israel, dice el Rabat, existe hoy, en sus días, ¿no? Siglo XII. Mientras que la santidad de Jerusalén y el templo ha caducado. El templo no está. De modo que aquel que ingresa al sitio del templo no es responsable del caret, ¿se acuerdan? Del castigo, se puede subir. El Rabat explica que Jerusalén y el templo serán santificados una vez más en el futuro, cuando la gloria de Hashem se revele en ellos, y por eso Ezra se encargó de santificarlos solo con santidad temporal, una Kedushá Araít. Según el Rabat, así se le reveló el misterio de Dios para los que le temen. Esta es la Nebuá. Esto es como él comprendió y sabía de presentar todo este signo. De aquí entonces es que la Jerusalén terrenal depende entonces de la Jerusalén celestial. No nos puede ya caber duda. Y la santidad no puede descansar allí hasta que la gloria de Dios se revele en el mundo. Durante el periodo que estuvo el templo, primero y segundo, se crearon hechos en el terreno y la Shekinah descansó en el templo. Sin embargo, después de que el templo fue destruido, la santidad ya no podía permanecer en Jerusalén o en el templo y no volverá allí hasta que llegue la redención final. Ese sería el pensamiento del Rabat. Las palabras del Rabat reflejan, por lo tanto, una cierta dualidad con respecto a Jerusalén. Cualquiera de ustedes la puede sentir, nosotros también. ¿Qué es lo que dice? Por un lado, la ve a Jerusalén como una parte integral de la tierra de Israel y sostiene que saca su santidad de toda la tierra de Israel. De allí abreva la santidad. Por otro lado, enfatiza la diferencia entre ellas. Incluso cuando la tierra de Israel está santificada, la santidad de Jerusalén sigue siendo un sueño y una visión. O sea que todavía estamos a la espera de la Kedushá, de la ciudad y del templo. Hoy, esta dualidad presiona sobre nuestra conciencia más que nunca. En este periodo, cuando partes de la tierra de Israel están siendo cedidas a otros, muchas personas enfatizan repetidamente que Jerusalén no es parte de la discusión y que no habrá concesiones al respecto. Sin embargo, algunos círculos están preparados para llevar a Jerusalén al debate también. Y esta posición es motivo de preocupación en varios aspectos. En primer lugar, existe el temor de que el estatus de Jerusalén se siga erosionando y que se lleven a cabo negociaciones al respecto. Más allá de esto, estamos lidiando aquí con un síntoma de un problema más serio, la creciente dominación del pragmatismo
y el vivir por el hoy, vivir por el día, y la preferencia dada a consideraciones de conveniencia sobre valores importantes. Hablando prácticamente, cito a Rabino Lichtenstein, la perspectiva secular no reconoce el fenómeno de la santidad. Y en esto, lamentablemente, tenemos que reconocer que estamos adoleciendo de una realidad. Por lo tanto, se deduce que todos los días son iguales, como lo son todos los objetos y todos los lugares, por lo que Jerusalén no tiene mayor importancia que cualquier otro lugar. Mientras continúe esta erosión del estatus de Jerusalén, también pasará de ser un síntoma de un fenómeno a un factor que lo intensifique, fortaleciendo así el desprecio que se muestra al estatus de Jerusalén y a los valores sagrados en general. Hace 53 años, Jerusalén fue recuperada. La recuperación de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días, hemos visto y no nos cansamos de ver, tantas películas, tantas evocaciones, trajo arrebatos de alegría y de euforia entre todos los sectores de la población. Jerusalén encendió una chispa incluso en los corazones de personas no religiosas, que no sabían exactamente cómo explicar por qué Jerusalén era tan querida por ellos. Hoy, el estatus de Jerusalén continúa disminuyendo y es difícil saber dónde se detendrá el proceso. Lo que se ha dicho aquí se relaciona con nosotros. Hoy, 53 años después, debemos esforzarnos por fortalecer el estatus de Jerusalén en ambos aspectos. Además, debemos fortalecer nuestra sensibilidad y conciencia con respecto a todo lo relacionado con la santidad en general. Y esto también es necesario, no lo olviden. Esta conciencia encuentra expresión en diversas situaciones. Cuando una persona se para al lado de un rollo de la Torá en Shabbat y Yom Tov, o cuando se para en las puertas de Jerusalén. Una disminución en el estatus de Jerusalén impacta en nuestra conciencia de santidad en general. Hasta tal punto. Jerusalén recurre a la santidad de la tierra de Israel. No me cabe ninguna duda. Pero también se considera que posee una santidad sublime propia. De eso tampoco me cabe duda. Se relaciona tanto con la realización como con la visión. Y está conectada tanto al presente como al futuro. Por lo tanto, creo que debemos anclar estos diferentes aspectos en lo profundo de nosotros y comprender la relación entre ellos. Y solo a partir de ello, entre la santidad y la santidad propia, apreciaremos completamente el significado y el valor de Jerusalén. Una Jerusalén que no podemos dejar de amar. Una Jerusalén que rogamos que Kadosh Baruj Hu la mantenga unida y compacta. Una Jerusalén que se ha transformado en el sueño de las generaciones del Imesh Kafef Jerusalén Tishkaf Yemini. Sin olvidar de ti, Jerusalén, se olvide mi mano derecha. Tidvak Leshoni Lejikim lo esquereje. Que se pegue mi lengua a mi paladar si no te recordaré. Si no te elevaré, Jerusalén, por sobre todas mis alegrías. Así cantaban los exiliados. Así cantamos los que, bendito sea Dios, hemos recuperado la dignidad de poder llegar a vivir aquí, bajo estos cielos, y tener a mano a una ciudad. Tener a mano una ciudad para, como decía el profeta Yeshaya, Sisu et Yerushalayim Gilu Bakolo Abea. Regocijaos con Jerusalén, alegraos todos los que la aman. Creo que hoy se impone, por sobre todas las cosas, el escenario de amar a Jerusalén. Tal vez con ello la tierra recupere su santidad y por sobre todo Jerusalén recuperará el aprecio de cada yehudí
donde ya no disputa nadie, 53 años después, si Jerusalén merece ser o no la capital indivisible del Estado de Israel. Solo un pueblo la soñó, solo un pueblo la luchó, solo un pueblo la extrañó, solo un pueblo la amó. Y no les quepa duda, ese fue el pueblo judío. Que tengamos Yom Yerushalayim Sameach. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Perashat Shavua se engalana con Yom Yerushalayim y les agradecemos a todos vuestra presencia. Shabbat Shalom, un Baraj y Chodesh Tov. Motzai Shabbat comienza el mes de Sivan, el mes cuando el resplandor del rostro vuelve al pueblo judío. Ese resplandor que significa la luz. De él, la luz de aquella ciudad, Jerusalén, la luz de la Sagrada Torah. Bueno, muy bienvenidos. Estemos muy bien y Shabbat Shalom. Gracias.